Hola chicos, hoy nos va a tocar hablar sobre la Revolución de México. Lo primero que hay que decir con respecto a este tema es que la respuesta a la pregunta que tienen es sí, es un tema muy complejo, es un tema bastante complicado, es un tema bastante complejo. Por eso yo lo que hice fue haberles dado, primero explicado el audio para entender bien qué era el porfiriato, cómo era la situación, el contexto previo a México antes de la Revolución Mexicana. Y también le di primero las páginas del libro para que lo puedan leer por su cuenta. En esto hay dos aspectos muy importantes para tener en cuenta que no tienen nada que ver con la Revolución de México, sino con la forma de estudiar o el método de estudiar muy necesario para ustedes a partir de este momento, pero sobre todo apuntando a nivel terciario. Primer cuestión importantísima, lo voy a decir hasta el hartazgo acá y sobre todo el año que viene, si Dios quiere, en las aulas. Cuando les dan la posibilidad, cuando le dan los materiales para leer para la próxima clase, diciendo chicos, miren, la próxima clase vamos a leer esto o vamos a hablar sobre esto, o la próxima clase vamos a leer, qué sé yo, el capítulo 4 de este libro, o lo que sea, siempre, pero siempre se tienen que hacer el tiempo para leer esas cosas antes de ir a la clase. ¿Por qué? Porque si yo leo el material previamente y después voy a la clase la aprovecho el cuádruple. Entiendo 10 veces mejor las cosas que si no leí previamente el texto, los textos o lo que sea. Esto es un hábito que lo tienen que incorporar, lo tienen que ir aceitando. Así cuando llegan a la universidad ya están acostumbrados a esta metodología de estudio. El estudio no es solamente, bueno, tengo la fecha del parcial o tengo la fecha del examen, listo, me siento, estudio y listo. No, la metodología de estudio empieza desde el primer día que yo me anoto o la primer clase que comienza una cursada. Entonces son un montón de pequeñas cuestiones a tener en cuenta, son un montón de causalidades que hacen que el resultado final sea mejor o sea peor. Entonces, la primera cuestión a tener en cuenta con respecto a esto es que si le dan la posibilidad de poder leer las cosas previamente, es importantísimo que lo puedan hacer. Si no leen las cosas previamente, van a incorporar menos cantidad de conocimientos, van a entender menos las cosas. Lo que es peor todavía, se les van a generar menos preguntas a la hora de tener la clase, a la hora de tener el profesor enfrente, el profesor hablándoles y explicándole cosas. No se les van a ocurrir preguntas, no se van a ocurrir dudas porque no leyeron previamente las cuestiones. Entonces eso por un lado, para ir acostumbrándonos a hacer estas cuestiones. Segundo, cuestión importantísima también con respecto a la metodología de estudio, y esto ya sí tiene que ver un poquito más con la Revolución Mexicana. Los que pudieron leerlo, y si no, léanlo y después continúan viendo los videos, lo primero que se les va a cruzar por la cabeza, es un lío, es un quilombo, es re complicado. La respuesta es sí, como les dije, como arranqué el video, es complicado, no es fácil, no les voy a mentir. Ahora, este dilema o esta cuestión se la van a encontrar un montón de veces en un montón de materias, sea la carrera que elijan, sea una carrera teórica, una carrera práctica, sea lo que sea. Ante esta cuestión ante este dilema, por así decirlo, tienen dos caminos. Primer camino, es un quilombo, no se entiende nada, listo, dejo todo. Ese es el primer camino. La verdad que no se los recomiendo y por eso estamos haciendo esto, para poder optar por el otro camino. ¿Cuál sería el otro camino? Es decir, bueno, a ver, sí, es un quilombo, reconozco que es un lío, reconozco que es complicado, bien, perfecto. Lo primero que tengo que hacer es ordenarlo. Eso que es un quilombo, que es un desorden, o justamente, cuando algo es un lío o es un quilombo que no se entiende nada, lo primero que tenés que hacer para que se entienda es ordenarlo. Así que ahora sí, vamos de lleno, vamos de cara a la Revolución Mexicana con la imagen ahí que les subí con ciertas cuestiones con respecto a los grupos, a los sectores que participaron y la línea de tiempo, la mini línea de tiempo para entender un poquito mejor de qué se trata de qué se trató esta Revolución Mexicana. Lo primero que tienen que tener en cuenta, es que como en toda revolución, o en toda rebelión, o en todo conflicto, o lo que sea, siempre tenemos distintos sectores. Siempre hay distintos sectores, hay distintas agrupaciones que tienen distintos objetivos. Que cada uno tiene su forma de pensar, cada uno tiene sus objetivos. Bien, en este caso, para la Revolución Mexicana, lo primero que tenemos que entender es que bueno, primero tenemos que tener ese contexto previo, que por eso les puse el audio al principio de la semana.
Lo segundo que tenemos que tener es, bueno, ¿y cuáles eran estos sectores que formaron parte de esta Revolución Mexicana y qué objetivos tenía cada uno de estos sectores? Fíjense en la lista. Yo ahí organicé la lista en base a la forma en que aparecen en el libro y que van teniendo su desarrollo en la Revolución Mexicana. Fíjense, yo voy a seguir acá la lista también para no confundirlos a ustedes tampoco. Como el primero de los sectores, fíjense, yo les puse el nombre de los sectores liberales. Estos sectores liberales, encabezados por ejemplo por Francisco Madero, lo que planteaban es, bueno, tenemos que hacer acá tiene que haber un cambio político. No puede seguir este viejo porfiriato. No puede seguir Porfirio Díaz gobernando, que para 1910 es la séptima elección en donde queda presidente. No puede seguir siendo presidente los mismos, gobernantes los mismos, que no se nos permita participar en elecciones, que haya fraude, que haya corrupción, que todo el dinero se lo quede en manos de la Esto no puede ser. Acá tiene que haber un cambio político, nos tiene que permitir participar en la política. Entonces, el objetivo de este grupo, el primer objetivo era eso. Planteaban que con este cambio en la forma de participación, dejando participar libremente a todos, eso iba a ser lo que generaría el primer mecanismo, o sea, lo que prendería la máquina, por así decirlo, para poder generar todas las otras series de cambios que también pensaban que hacía falta en México en ese momento. Entonces, por un lado tenemos a estos sectores liberales. Por otro lado tenemos a los sectores populares, que a su vez los sectores populares se dividen en dos. Los sectores más populares, recuerden, son los sectores más de la base social, por lo general son los sectores más amplios, por eso se los llama sectores populares, y son los sectores que por lo general tienen menos recursos económicos. Y en este caso, hablando de México del año 1910, eran los sectores más desclasados, eran los sectores más dejados de lado por un montón de cuestiones. Obviamente no podían participar de la política, lo mismo que los sectores medios, pero además de eso, muchos ni siquiera tenían trabajo, y los que tenían trabajo trabajaban un montón de horas por un saldo recontra mínimo, por un sueldo recontra mínimo, no tenían posibilidad de acceder a educación para mejorar su trabajo, y muchísimos tenían sus propias costumbres, sus propias formas de vida, pero que los desplazaban cada vez más o trataban de eliminar esa forma de vida, como era el caso de los indígenas. Recuerdan que dijimos que las tierras los indígenas las utilizaban para la agricultura de subsistencia, para la agricultura para alimentarse ellos y a su familia, y no producían cuestiones para poder venderlas en el mercado externo, principalmente en Estados Unidos. Entonces fíjense que ahí los sectores populares a su vez se pueden dividir en dos. Por un lado tenemos no recuerdo cómo estaba en el libro primero, sí, por un lado tenemos a Emiliano Zapata, que Zapata era lo que se conoce como un campesino acomodado. ¿Qué sería? Sería un campesino que no tenía un campo chiquitito, sino que tenía un campo grande. No era un gran terrateniente, no tenía un enorme latifundio que sembraba un montón de cosas, pero tenía un campo bastante grandecito que le permitía estar mal, no pasar un mal momento. Un campesino medio, como se lo llamaría. ¿Cuál era el objetivo de Emiliano Zapata? Zapata decía, bueno, que además de un cambio político, además de permitir participar en la política, lo que había que hacer era dividir esas tierras, la cuestión de la reforma agraria. Planteaba que no puede ser que haya una gran cantidad de terratenientes con un montón de tierras enormes, y que se queden todo el producto de esas tierras, se venda todo en Estados Unidos, o en otros países del mundo, pero principalmente en Estados Unidos, y que las ganancias queden solamente en esos pequeños sectores, en esos grandes terratenientes, cuando había un montón de familias que no tenían tierras y que se estaban muriendo de hambre porque no tenían trabajo. Si tierra hay, la cuestión es que está todo en manos de pocas personas. Lo que hay que hacer es dividir esas tierras, repartir esas tierras para todas las familias y listo. Todo el mundo contento, porque todos tienen con qué trabajar, todos tienen con qué comer, y con qué subsistir. Entonces, por un lado tenemos estos sectores populares. Principalmente Emiliano Zapata estaba en lo que es el sur de México. El sur de México es una tierra bastante fértil, por lo menos donde no hay montañas, en donde hay grandes haciendas. Distinto al caso del norte de México. En el norte de México, para que se den una idea, es en el límite con Texas de Estados Unidos. Capaz que tienen más en mente lo que son las imágenes de, no sé, de Arizona, de Texas, de Las Vegas, en el lugar donde no está la ciudad de Las Vegas,
que fue todo ese territorio incorporado a Estados Unidos en la guerra contra México. ¿Cómo es todo ese territorio? Es un territorio principalmente desértico. ¿Y qué hay en esos lugares? Bueno, principalmente hoy en día hay mucho petróleo, pero en ese momento, a principios del siglo XX, no estaban tan desarrollados todavía la industria del petróleo. Lo más importante para la economía de ese momento eran las minas. Los españoles, de hecho, de que llegaron, se la pasaron sacando principalmente oro de esos lugares. Entonces, en el norte de México había una gran cantidad de sectores populares que trabajaban en las minas, eran mineros. Claro, principalmente, imagínense, las personas que estaban muy acomodadas, tenían mucho dinero, la verdad que no les llamaba la atención ir y arriesgar su vida trabajando en una mina en donde sabés que entrás, pero no sabés si vas a salir de esa mina en el mismo día. Entonces era muy complicado. Todos estos sectores populares que trabajaban ahí en esas minas, claro, no, ellos, el reclamo que era principalmente no era por tierra. ¿De qué te sirve tener tierras en medio de un desierto donde no podés sembrar nada? No te sirve absolutamente de nada. Entonces reclamaban otro tipo de cosas. Bueno, reclamaban mejorar su calidad de vida. ¿Con qué? Y con distintos tipos de bienes, con distintos tipos de servicios. Entonces encontraron a una persona, o una persona se impuso, como quieran verlo, como quieran plantearlo, como el que manejaba ese sector, o el que encabezaba ese sector, que es el caso de Pancho Villa. Pancho Villa era una especie de caudillo. ¿Qué significa un caudillo? Bueno, esto lo vimos en tercero. Bueno, lo vieron en tercero. Un caudillo es una persona a la cual las personas la siguen justamente por su forma de ser, por su personalidad. Tiene mucho carisma, es una persona que atrae al resto de las personas por su carisma. Y las personas lo siguen, pero no por las ideas que tiene o por los ideales que tiene, sino por la persona. Si un día me propone A, yo digo que A está bien, está perfecto, aguante A. Si al otro día la misma persona me propone todo lo contrario, me propone B, yo sé, B está perfecto, aguante B, vamos todo con B. Porque a mí cuando se sigue a un caudillo, cuando se sigue a una persona de este estilo, lo que se sigue, repites, a la persona. Si la persona pega un volantazo completamente de 180 grados, no importa, yo lo sigo apoyando porque lo que a mí me importa es la persona. Entonces es una forma de un tipo de relación que es un tipo de relación carismática. Cuando lleguemos al quinto lo vamos a ver con los tipos de dominación. El tipo de dominación carismática es cuando se sigue una persona, no importa lo que me diga, lo que me proponga, yo lo voy a seguir, yo lo voy a apoyar. Bueno, en este caso, en el caso de Emiliano, de Pancho Villa, perdón, tenía este tipo de relación carismática con estos sectores que estaban recontra mega empobrecidos, que no tenían esperanza, no solamente esperanza de mejorar su calidad de vida, sino que tampoco esperanza de poder progresar ni ellos ni su generación futura, ni darle un mejor progreso a sus hijos. Recuerden esta cuestión de no poder acceder tampoco a la educación para poder mejorar su calidad de vida. Entonces plantea a estas personas, loco, algo tenemos que hacer. Si no, nuestros padres vivieron así, nuestros abuelos, nuestros hijos van a ser así, los nietos, y siempre todo constantemente igual. Esto no puede seguir así, planteaban. Bien, vamos al tercer sector. Recuerden, todavía estamos ordenando los sectores. Hablamos que en la Revolución Mexicana vamos a ver 4 sectores. Ya vimos el primero, que eran los liberales. Vimos el segundo sector, que eran los sectores populares, que a su vez este segundo sector se divide en dos. O bueno, si quieren hacer el cuadrito para abajo, como quieran. Teníamos a Emiliano Zapata por un lado y Pancho Villa por otro. Vamos al tercer sector. Este es el más sencillo de entender. Los conservadores. Los conservadores, como les dije, recuerden la palabra, conservar. Querían conservar las cosas, dejar todo como estaba. O sea, todo tenía que quedar como estaba. Es decir, tiene que seguir el porfiriato. Tenía que seguir Porfirio Díaz. Tenían que seguir las relaciones comerciales con Estados Unidos. Las ganancias tenían que quedar en manos de pocas personas. Había que sacarle la tierra a los indígenas porque solamente producían para ellos y no producían para vender al exterior. Y eso no les generaba riquezas para el Estado mexicano. Había que darle esas tierras a los grandes latifundistas que las podían hacer invertir para exportar para afuera. Y obviamente no había que incrementar la participación política para nada, que sigan participando los mismos en la política. Y por último, así vamos terminando este primer video, tenemos a los constitucionalistas, que esto van a aparecer más sobre el final de la revolución, que tenemos a Victoriano Carranza y Álvaro Obregón dentro de este sector, y lo que buscaban planteaban algo bastante similar a los liberales. Es como bastante similar a los liberales, pero tomando algunas reivindicaciones también de lo que va a ser después Emiliano Zapata. Que va a ser, bueno, hay que hacer una serie de cambios, pero esto no se soluciona solamente con cambios políticos, como dicen los liberales, ni tampoco solamente con cambios económicos, sacándole la tierra a uno y dándosela a otro. Lo que hay que hacer es una reforma bien global.
Hay que modernizar absolutamente todo el Estado y toda la estructura. ¿Cómo se fue dando esto? Lo vamos a ver en el próximo video.